Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar en 1945, las naciones estaban en ruinas y el mundo quería la paz. Representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional del 25 de abril al 26 de junio de ese año. Durante los siguientes 2 meses, procedieron a redactar y luego firmar la Carta de la ONU. Con esto, un 24 de octubre de 1945, se creó una nueva organización internacional, las Naciones Unidas, que entre otras cosas evitaría otra guerra mundial como la que acababan de vivir. Uno de los principales objetivos de esta organización es mantener la paz y la seguridad internacional, con el fin de tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la misma, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto, al principio de la igualdad de derechos y el de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes. Por otro lado, la ONU está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros, que quiere decir que los miembros de la organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con la Carta. Los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. Los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible de los propósitos de las Naciones Unidas. Los miembros de la organización presentarán a esta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la organización estuviera ejerciendo acción preventiva o coercitiva. La organización hará que los Estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales. Y por último, ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados. La ONU se subdivide en 6 organismos principales, los cuales a su vez pueden crear suborganismos que tengan objetivos más específicos. Estos organismos son, primero, la Asamblea General, que es el órgano representante, normativo y deliberativo de la ONU, y el único que cuenta con representación universal al estar representados sus 193 Estados miembros. También tenemos el Consejo de Seguridad, que tiene la responsabilidad principal, según lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, de mantener la paz y seguridad internacionales. Según la Carta, todos los Estados miembros están obligados a adoptar las decisiones del Consejo, y en algunos casos el Consejo de Seguridad puede recurrir a la imposición de sanciones e incluso a la autorización del uso de la fuerza para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tenemos al Consejo Económico y Social, que es el encargado de tratar asuntos económicos, sociales y medioambientales, mediante la revisión de las políticas que se adaptan, su coordinación y la creación de recomendaciones. El Consejo de Administración Fiduciario se estableció en 1945 y tenía como misión, según el capítulo 8 de la Carta de las Naciones Unidas, la de supervisar internacionalmente a los 11 territorios fideicomisados, puestos bajo la administración de 7 Estados miembros, y asegurar que se les preparaba para la autonomía y la independencia. La Corte Internacional de Justicia. Su función es resolver, de acuerdo con la legislación internacional, las disputas legales presentadas ante ella por los distintos estados y emitir dictámenes consultivos acerca de las cuestiones legales que los órganos autorizados y las agencias esenciales le planteen. La Secretaría.
El secretario general es el símbolo de los ideales de las Naciones Unidas y portavoz de los intereses de los pueblos del mundo, en particular los pobres y vulnerables. Asimismo, lo conforman también los miles de miembros de la comunidad internacional. Escuchamos sobre la ONU, también escuchamos ciertos términos como diplomacia y soberanía. Pero, ¿exactamente qué significan? La diplomacia es una profesión cuyo objetivo es representar y velar por los intereses de un Estado y de su nación en relación a otro Estado u organismo internacional. El concepto agrupa distintas acepciones de acuerdo con el mayor o menor grado de inclusión de objetivos y prácticas que a través de ella se desarrollan. Ahora, la soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, sin interferencias externas. En teoría política, la soberanía es un término sustantivo que designa a la autoridad suprema que posee el poder último e inapelable sobre algún sistema de gobernabilidad. La ONU ha evolucionado a lo largo de los años para seguir el ritmo de un mundo que cambia rápidamente. Sin embargo, su misión ha permanecido igual: ser el único lugar de la Tierra donde todas las naciones del mundo pueden reunirse, discutir problemas comunes y encontrar soluciones compartidas que beneficien a toda la humanidad. El rol que cumple la ONU en los conflictos armados se divide en 3 fases. Primeramente está la diplomacia preventiva, donde se fomenta el diálogo, la avenencia y la resolución pacífica de las tensiones mediante los enviados diplomáticos por parte de la ONU. Ahora bien, si finalmente el conflicto estalla, se da la fase de mediación. En esta entra en escena el equipo de reserva de expertos en mediación de las Naciones Unidas, gestionados por el Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz, organismo adherido a la ONU. Estas personas están especializadas en temas como participación en el poder, recursos naturales y conflictos, redacción de constituciones, acuerdos de cesación del fuego, etc. Gracias a dichos conocimientos, desempeñan un rol importante en las negociaciones durante un conflicto. Finalmente, para poner fin al conflicto, se encuentra la fase de establecimiento de la paz, donde el Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz asesora al Secretario General de la ONU en prevención y gestión de crisis, previamente observando el panorama mundial. También proporciona apoyo a los numerosos enviados del Secretario General que participan en conversaciones de paz o en labores de diplomacia en crisis. La intervención de las Naciones Unidas en conflictos internacionales ha sido de gran ayuda para que estos no pasen a mayores. Los casos más resaltantes son: Conflicto palestino-israelí. Desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, el conflicto palestino-israelí fue uno de sus primeros desafíos y a lo largo de los años la implicancia de la ONU en este conflicto no ha arrojado muchos resultados. Asimismo, la implicancia de la ONU en este escenario de conflicto, luego de su fallido intento con el histórico plan de partición, aún queda en duda. Por un lado, ha convocado a una serie de reuniones del Consejo de Seguridad. Sin embargo, la ONU actualmente ejerce una marcada diplomacia en el asunto. En conjunto con Estados Unidos y Egipto han buscado la forma de frenar las hostilidades, ya sea mediante una nueva resolución o mediante el arbitraje, pero aquí nuevamente entra en juego el derecho internacional, al que ya han hecho caso omiso en reiteradas ocasiones. Conflicto Rusia-Ucrania. Este es uno de los conflictos actuales más importantes a nivel mundial, debido a las miles de violaciones a los derechos humanos de los civiles por parte de las fuerzas rusas. Esta es una de las más devastadoras. De este modo, la Asamblea General ha pedido en 2 ocasiones a Rusia que retire completamente a sus tropas del territorio de Ucrania y que cese todas las hostilidades. La ONU también tomó nota de la información de que los militares rusos abandonaron la zona de la central nuclear de Chernobyl. Finalmente, la ONU afirmó que está profundamente preocupada por el hecho de que se sigan utilizando armas explosivas de gran alcance en zonas residenciales. Conflicto en Afganistán. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las entidades migratorias alertaron del creciente saldo de víctimas y de los atropellos que sufre la población civil afgana, que en muchos casos ha debido huir de sus comunidades para sobrevivir,
en el marco de los violentos enfrentamientos entre el Talibán y las fuerzas gubernamentales. En Afganistán, desde el 9 de julio solo en 4 ciudades han muerto al menos 183 civiles y 1.181 han sido heridos, incluidos muchos niños. Del mismo modo, se cometieron delitos en contra de la integridad de miles de mujeres, vulnerando sus derechos, y finalmente este conflicto trajo consigo el resultado de otros miles de personas desplazadas, los cuales requieren de ayudas humanitarias. La Organización de las Naciones Unidas es el organismo internacional más importante a nivel mundial, ya sea en su aspecto social, económico, jurídico, etc. Desde sus orígenes, el objetivo de la organización ha sido básicamente el apoyo a sus países y el logro de la paz. El desarrollo de las actividades de este tipo en las Naciones Unidas es increíble. Existen voluntarios en todo el mundo, programas para el progreso de cientos de países, programas para la alimentación de países en desarrollo, etc. A través de los diversos organismos, la organización ha logrado superar grandes dificultades en muchos países, ya sean de carácter social, económico o político. Miles de personas han salvado sus vidas, decenas de países han rescatado sus economías, millones de niños se han recuperado de graves enfermedades y muchas otras personas han recibido atención de todo tipo. A través de nuestra investigación hemos podido sacar la conclusión de que las Naciones Unidas no son un gobierno mundial, sino más bien un instrumento muy flexible mediante el cual las naciones pueden cooperar para solucionar sus mutuos problemas. Que cooperen y utilicen la ONU de forma creativa depende de cómo sus gobiernos y sus pueblos vean las relaciones con los demás y de cómo imaginen su lugar en el futuro de la humanidad.